días, compañeros y doctora. Nosotros somos el equipo número 1 y le vamos a presentar el tema de cefalea y migraña. El equipo está conformado por Fernanda, Vianey, Marco y por mí, Junuen. Bueno, entonces vamos a ir comenzando. Hola a todos. Con la definición de cefalea, la podemos definir como la presencia de dolor que va a estar ubicado por encima de una línea existente entre ambos cantos oculares externos hasta el centro del canal auditivo externo. O sea, todo dolor que se origine encima de esta línea lo vamos a llamar como cefalea. Y un dolor que se origine por debajo de esta línea pues se llamará dolor facial. En general podemos decir que la cefalea simultáneamente va a ser tanto un síntoma como un síndrome. El síntoma es definido como el dolor de la extremidad cefálica y por el contrario, al considerarse como un síndrome, implicaría que es multicausal y pues hay distintos tipos involucrados, los cuales vamos a ver durante la exposición. Y según la OMS, la cefalea es una importante causa de incapacidad y ausencia laboral, ocupando el 6º lugar de enfermedades que causan esta. La que sigue, por favor. Bueno, con respecto a su prevalencia, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, en un estudio que se realizó sobre la carga global de la enfermedad en el 2012, se encontró que la cefalea tensional y la migraña van a aparecer como la segunda y la tercera enfermedad más frecuente en el mundo. Estas van a tener una prevalencia a lo largo de la vida de alrededor del 15% de la población en general. También se encontró que va a afectar con mayor proporción a las mujeres que a los hombres. Dentro de la proporción afectada en las mujeres, pues se encontró que la mayor incidencia va a ser en la edad fértil y va a afectar en promedio al 25% del total de todas las mujeres que pudieran llegar a padecer una migraña o una cefalea. Siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a empezar hablando de la clasificación y vamos a abordar casi todos los temas que vienen aquí. Primeramente tenemos que hablar de cefaleas primarias y cefaleas secundarias. En la exposición se va a centrar principalmente en las cefaleas primarias, ¿no? Las cefaleas primarias pues se definen como las cefaleas que no tienen o más bien que se presentan con ausencia de enfermedades o condiciones que puedan explicar la cefalea. Bueno, me explico. Para entender esto tenemos que saber que las cefaleas secundarias son cefaleas que van a tener una explicación, puede ser anatómica o tumoral, que las explique, por ejemplo, una infección sistémica, una hemorragia subaracnoidea, un tumor cerebral, un desorden muscular, traumatismos, etcétera, etcétera, etcétera. Y las cefaleas primarias, pues son cefaleas que se van a presentar en ausencia de enfermedades, traumatismos, hemorragias, que nos puedan explicar esta cefalea. Entendido esto, pues ahora les vamos a hablar de lo que sería la clasificación según la Sociedad Internacional de Cefaleas del 2013, la clasificación de los trastornos primarios por cefalea. Los trastornos primarios por cefalea se dividen en 4, que serían la migraña, que puede ser sin aura o con aura. Se puede presentar con aura típica, que puede presentar una cefalea. Las migrañas con aura del tronco del encéfalo. Las migrañas hemipléjicas familiares, que existen 3 tipos. La migraña hemipléjica esporádica y la migraña en la retina. También tenemos la migraña crónica y complicaciones de la migraña. No les hablaremos de todos, pero sí de los más importantes y de los que refieren la mayoría de los textos, ¿no? La que sigue, por favor. Eso sería en el número 1. En el número 2 tenemos el segundo grupo, que es la cefalea tensional, que puede ser episódica frecuente o crónica. En el grupo 3 tendríamos a las cefaleas autonómicas del trigémino, dentro de las que tenemos la cefalea en racimo, que puede ser episódica o crónica,
la cefalea hemicránea paroxística, que puede ser episódica o crónica. Tenemos la cefalea neuralgiforme unilateral de corta duración con hiperemia conjuntival y epífora, o también conocida como síndrome de Song. Y tenemos la hemicránea continua. La que sigue, por favor. Y en el grupo 4 tenemos el que llaman otros trastornos de cefalea primaria, en los que tenemos la que es causada por tos, la que es causada con el esfuerzo, la que es causada por relaciones sexuales, la cefalea primaria en trueno, la causada por estímulos fríos, la causada por una presión externa, la cefalea pulsátil, la numular, la hípnica y la diaria persistente. Entonces, pues estos son los temas que vamos a abarcar prácticamente el día de hoy en la exposición. La que sigue, por favor. Ok, entonces empezaríamos con la migraña, que la podemos definir como una enfermedad del sistema nervioso central que se va a presentar con una cefalea recurrente. En general va a ser del tipo pulsátil y se puede acompañar o no de síntomas autonómicos y de aumento a la sensibilidad a la luz. Bueno, esto lo vamos a explicar en el cuadro clínico, así que, bueno, otra cosa importante para definirla es que la duración de esta va a durar entre 4 a 72 horas. También existen diversos factores agravantes o precipitantes que pueden aumentar e iniciar la migraña. Entre ellos está el estrés fisiológico, perdón. Dentro de ellos está el estrés de trabajo, cuadros de ansiedad, preocupaciones, etcétera. También variaciones hormonales, que principalmente existe en la mujer, entre ellos la menstruación, ovulación y que esté tomando anticonceptivos orales. También los alimentos, entre ellos pues, están los quesos fermentados, salchicha, col fermentada, chocolate, bebidas alcohólicas y, bueno, comidas que estén pesadas o excesivas. También alteraciones en el ritmo de sueño, en este caso puede ser trasnochar, insomnio o no tener un ciclo de sueño establecido. Y también estímulos ambientales. La siguiente. Bueno, ya entrando dentro de la fisiopatología de la migraña, pues encontré que va a haber diferentes teorías que la pueden explicar. Sin embargo, la teoría más aceptada es la teoría neurovascular, que va a otorgarle al sistema nervioso central un rol crucial en la aparición y desarrollo de los mecanismos que van a ocasionar esta crisis de migraña. Aunque no se conoce con exactitud el mecanismo neural que va a disparar e iniciar esta crisis de migraña, pues se piensa que esta va a estar relacionada a la activación de un pequeño grupo neuronal que va a estar ubicada en la parte central del mesencéfalo. Este mecanismo neural que puede disparar e iniciar las crisis de migraña, pues va a estar muy relacionada con lo que les acaba de mencionar mi compañera. Bueno, dentro de estos factores neurales que pueden disparar, pues se pueden encontrar factores como son alimentos, más comúnmente el chocolate, los lácteos y las bebidas alcohólicas, alguna modificación en el estilo de vida, como puede ser el estrés, alteraciones del ciclo de sueño y el ejercicio extenuante, algún trastorno del estado de ánimo, como puede ser ansiedad y depresión, o cambios climáticos, como puede ser la exposición a una luz intensa y el calor excesivo, o también se vio relacionado los cambios hormonales. Una vez que alguno de estos mecanismos dispare, va a provocar una onda de despolarización e hiperpolarización cortical. Estas ondas de despolarización e hiperpolarización cortical van a formar parte de un fenómeno llamado depresión cortical prolongada. Este se va a referir a un breve proceso de excitación, seguido por una inhibición de varios minutos que va a ocurrir en la corteza cerebral a una velocidad de 2 a 6 milímetros por minuto. Estas ondas de despolarización van a iniciar con un flujo masivo de potasio y glutamato al medio extracelular,
Después de que esto haya ocurrido, se va a producir una hiperpolarización de las neuronas adyacentes, lo cual va a facilitar la diseminación y la depresión neuronal. Este fenómeno pues se va a ver producido mediante la estimulación eléctrica de una aplicación local de glutamato y de potasio, o se va a ver producida por los inhibidores de la bomba de sodio-potasio. Estos impulsos resultantes que vamos a tener de esta despolarización e hiperpolarización van a descender hacia la parte inferior del tronco encefálico mediante la vía del trigémino y van a llegar hasta las delgadas ramificaciones axonales periféricas, las cuales se van a distribuir profusamente en la dura madre y en los vasos corticales meningios. Como resultado de esto, va a haber una liberación local de varios compuestos que nos van a provocar una inflamación tisular y neurogénica, además de que nos van a producir una vasodilatación arteriolar en el territorio inervado por la correspondiente rama del quinto par craneal. Esta dilatación anormal va a provocar a su vez la liberación de varios compuestos sanguíneos, como puede ser la sustancia P, la bradicinina, la serotonina y, muy importante, el péptido relacionado al gen de activación de la calcitonina, que pues se los puse, está reflejado en la imagen como un cuadrado verde, que por sus siglas va a ser CGRP. Estos compuestos pues van a activar a las terminaciones nerviosas del trigémino, principalmente a los receptores del dolor. Y pues sumado a todo esto se va a aumentar la sensibilidad de estas mismas ramas. Esta activación y sensibilización también lo que van a producir es que se va a activar una vía trigémino vascular, que a su vez va a verse envuelta en un ciclo vicioso. Al momento, para hacerlo un poco más entendible, podemos relacionar la fisiopatología en 3 pasos. El primer paso va a ser la activación por alguna de los procesos que ya les había mencionado. La segunda va a estar relacionada con una vasoconstricción, que esta vasoconstricción lo que nos va a generar son los signos y síntomas del aura. Después de esta vasoconstricción se va a producir una vasodilatación. Esta vasodilatación va a verse relacionada con el dolor y con la salida de neuropéptidos. Al momento de salir estos neuropéptidos, van a provocar que esta vasodilatación siga por un prolongado tiempo. Al momento de que esta vasodilatación siga por un prolongado tiempo, pues nos puede explicar el tiempo de duración de la migraña, que puede ser de 4 horas hasta 72 horas. Y pues como les mencionaba, va a ser un ciclo, va a haber una vasoconstricción, después va a haber una vasodilatación. Esta vasodilatación va a provocar la salida de neuropéptidos y va a seguir produciendo que la vasodilatación se siga generando. Esta vasodilatación pues va a producir dolor, es la que nos va a producir el dolor característico de la migraña, y pues va a seguir produciendo más neuropéptidos que van a hacer que la migraña dure pues por mucho más tiempo. ¿Tienen alguna duda con la fisiopatología? No, compañera. Siguiente, por favor. Bueno, y como les mencionaba, dentro de la fisiopatología pues va a estar muy relacionado a la sensibilización del quinto par craneal. Al momento va a haber tres pasos en esta sensibilización. Va a haber como principal como primero la sensibilización de la neurona de primer orden. Esta se va a traducir en la característica de dolor punzátil y unilateral que se va a agravar con los esfuerzos, como puede ser el ejercicio, subir escaleras o una caminata. Y cuando
después de la sensibilización de la neurona de primer orden, va a venir una sensibilización de la neurona de segundo orden. Esta va a ser de origen central y va a estar localizada en el núcleo espinal del trigémino. Esta sensibilización de esta segunda neurona de esta neurona de segundo orden va a darnos como resultado una hipersensibilidad del cuero cabelludo o una alodinia cutánea. Esta alodinia, vamos a definir en la alodinia como un dolor provocado por un estímulo que en condiciones normales no debería de sentir dolor. Y después de la sensibilización de esta neurona de segundo orden, se va a producir una sensibilización de neurona del tercer orden que se va a encontrar ya en el tálamo. Esta sensibilización de neurona de tercer orden lo que nos va a producir es una alodinia extracefálica, o sea que va a haber dolor provocado por estímulos en otras regiones que no sea la cabeza. Siguiente, por favor. Ok, la clínica va a ser importante debido a que no solo se va a abocar a la cefalea. Tendremos síntomas que van a acompañar o anteceden la migraña, como son la fatiga, la ansiedad, irritabilidad y bostezos, siendo los más comunes. Sin embargo, también se sabe que de otros, como el apetito por lo dulce, el vómito, diarrea, palidez de tegumentos, hipotensión o cambios de humor. Como ya ha sido mencionado, habrá migraña con aura o sin ella. El aura va a preceder de 10 a 30 minutos antes de la cefalea y esto se va a caracterizar por fotopsias, escotomas o alucinaciones visuales que van a afectar hemicampos. El aura sensitiva afásica va a representar del 30 al 40% y esto se va a manifestar por parestesias o hipoestesias. Y la motora va a representar del 5 al 10% y esta se representa como debilidad focal. Referente a la cefalea, esta es de tipo pulsátil, como ya se ha dicho, intensa y suele alcanzar la cima a la hora. Algunas bibliografías mencionan que puede desaparecer entre 24 y 72 horas, pero en esta nos decía que podía incluso ser de menos. El dolor se va a localizar en el craneal anterior, pero a veces puede ser peri o retroocular. Algunos pacientes la van a referir como tener un casco que ejerce presión. Y esto va a explicar que inicialmente es localizado, pero posteriormente se generaliza hasta llegar al estallido craneal. Finalmente puede o no aumentar con el movimiento. Vamos a tener unos síntomas asociados como son la sonofobia, que es la intolerancia al ruido, la fotofobia, que es la intolerancia a la luz, y en algunos casos la osmofobia, que es la intolerancia a algunos olores. Y como ya nos mencionó Jun, existen causas que pueden ocasionar la migraña, como son el sueño, la menstruación y la epilepsia. En el sueño, este puede afectar el cambio de hábitos de sueño, la privación de la cafeína, la relajación después del estrés, etc. Y en la menstruación, la bibliografía no menciona que se haya comprobado, sin embargo, sí existe una relación, pero es poco clara, con los cambios hormonales. Y con respecto al diagnóstico, pues este se va a apoyar fundamentalmente en una buena anamnesis a nuestro paciente. Esta anamnesis, pues tenemos que prestar principal atención en los síntomas y antecedentes personales o familiares, ya que la aparición de la migraña, pues va a estar muy relacionada a que otros familiares la puedan padecer. Junto a esto, pues nosotros debemos de realizar una adecuada exploración física que enfatice pues principalmente en la parte neurológica. Esto pues para que nos lleve a un buen diagnóstico de la migraña, a poderla clasificar y a poder descartar si es una cefalea primaria o si es una migraña que se pueda deber a alguna enfermedad o podemos clasificarla en una simple migraña. Para esto, dentro del diagnóstico, pues yo encontré que la guía de práctica clínica nos recomienda ante la sospecha de migraña en el primer
nivel de atención, pues realizar este cuestionario. Este cuestionario pues consta de 3 preguntas principalmente y pues nos puede indicar si nosotros debemos de sospechar de una migraña o no. Dentro de este cuestionario pues encontramos la primera pregunta, que es ¿se sintió nauseoso o enfermo en el estómago? Y pues nuestro paciente nos tiene que responder si sí o si no. En caso de que llegara a responder de 2 a 3 positivos, pues de 2 positivos encontraríamos un porcentaje de un 81% de que nos puede decir que nuestro paciente tiene migraña. En caso de que llegara a contestar 3 positivos, 2 positivos en un 75% de que nos dice que sí puede tener migraña, y en 3 positivos pues ya nos estaría diciendo hasta de un 95 a un 81% de probabilidad de que la llegase a tener. Siguiente, por favor. En el diagnóstico de la migraña, pues yo encontré que la guía de práctica clínica nos divide a la migraña en 3, como ya lo habían mencionado antes mis compañeros, en la migraña sin aura, en la migraña con aura y en la migraña crónica. Para estos, cada uno de ellos tiene criterios que nos van a ayudar a diagnosticarla. Dentro de los criterios diagnósticos para la migraña sin aura, se tiene que que el paciente debe de presentar por lo menos 5 ataques de cefalea. Esta pues tiene que tener una duración de horas o días que puede variar de 4 a 72 horas. Y también se encuentra que dentro de estos criterios para su diagnóstico se debe de tener por lo menos 4 de las siguientes características, como puede ser, se debe de tener 2 de las siguientes características, como puede ser una localización unilateral que sea de carácter pulsátil, que sea un dolor de intensidad moderada o severa, o que pueda empeorar o condicionar el abandono de la actividad física habitual. Y también debe de cumplir con al menos de uno de los siguientes signos y síntomas, como puede ser náuseas o vómitos durante este periodo de la migraña, o fotofobia y fonofobia, para que nosotros podamos diagnosticar una migraña sin aura. Siguiente, por favor. Para que nosotros podamos hacer un diagnóstico de migraña con aura, pues se debe de tomar en cuenta que esta debe de tener 2 características de la migraña sin aura. Esta debe de ser que debe de tener el paciente por lo menos 5 crisis, y pues deben de durar de entre 4 a 72 horas. Sumado a esto, pues debe de tener uno de los siguientes síntomas de aura, que van a ser estos totalmente reversibles. Estos pues pueden ser signos visuales, sensitivos, del habla o del lenguaje, pueden ser motores, troncoencefálicos y retinianos. Y pues además de que cumpla con alguno de los siguientes signos o síntomas, debe de tener por lo menos 2 de las siguientes 4 características. Estos signos o síntomas deben de ser de una progresión gradual de al menos uno de los síntomas, que sea durante un periodo de más de 5 minutos o más de 2 síntomas que se presenten consecutivamente. El segundo punto sería: cada síntoma de aura tiene una duración de entre 5 y 60 minutos. El tercero sería: al menos uno de los síntomas de aura debe de ser unilateral. Y el cuarto punto sería: el aura se debe de acompañar o se acompaña o se sigue antes de los 60 minutos de cefalea. Entonces, para que nosotros podamos diagnosticar un paciente con migraña con aura, forzosamente se deben de apreciar los signos o síntomas que se relacionen con esta. Y pues estos deben de mostrar una característica progresiva. Siguiente, por favor. Para que nosotros podamos diagnosticar una migraña crónica, pues el paciente debe de haber sufrido al menos 5 crisis que cumplan con los criterios. Para que nosotros lo podamos diagnosticar, debe de haber durante un periodo
de 15 o más días al mes durante más de 3 meses y esta debe de resultar en una mayor incapacidad funcional. Este paciente pues debe de... Esta migraña crónica va a aparecer en un paciente que ha sufrido al menos 5 crisis con signos o síntomas característicos de la migraña sin aura o de la migraña con aura. Dentro de estos, pues van a entrar que haya que la cefalea presente al menos una de las siguientes características, que puede ser una localización unilateral, que pueda ser de carácter pulsátil, que tenga un dolor con una intensidad moderada o severa, o que ésta pueda empeorar con la actividad física. También esta migraña crónica se puede acompañar de náuseas y o vómitos, o fotofobia y fonofobia, en caso de que sea una migraña crónica sin aura. En caso de que sea una migraña crónica con aura, pues debe de aparecer, como ya se los había mencionado, signos y síntomas relacionados con el aura, como pueden ser visuales, del aura, del habla, motores, troncos cefálicos retinianos o sensitivos. Y pues estos es muy importante que durante un periodo de 15 o más días al mes, durante 3 meses, esta migraña se llegase a presentar. Y pues nosotros podemos distinguir una migraña sin aura o con aura de una migraña crónica, pues es la duración. La duración de la migraña crónica debe de ser de más de 15 días en comparación con la migraña con aura o sin aura, que puede durar su aparición de 4 a 72 horas. Siguiente, por favor. Bueno, la migraña se debe diferenciar de otras cefaleas primarias que tengan un patrón similar a esta, es decir, que sea pulsátil y tensional, y que tengan más de 4 horas de duración. Dentro de estas cefaleas primarias que coinciden o que pueden verse similares con el cuadro clínico de la migraña, tenemos la cefalea diaria persistente de novo, la hemicrania continua y la cefalea tensional. Estas cefaleas pues las vamos a mencionar más adelante, específicamente cada una, así que por ahora no, pero también en la práctica habitual pues podemos decir que serían 2 diagnósticos diferenciales importantes que se deberían de plantear ante la presencia de una crisis migrañosa con aura, que serían una crisis epiléptica de comienzo focal o una crisis de isquemia cerebral focal. Aquí tenemos el cuadro de las características de cada una de estas. Igual ya hemos visto, ya las vimos en las clases previas, pero las voy a mencionar un poco rápido. Tenemos en la sensación del paciente visual, en la migraña pues se presentan fosfenos y escotomas, en la epilepsia fosfenos y en la isquemia escotomas. En la sensación sensitiva del paciente podemos encontrar en la migraña hormigueos y adormecimiento, en la epilepsia hormigueos, dolores o calambres, y en la isquemia acorchamiento. En la sensación motora, pues la migraña generalmente no va a causar ninguna sensación motora. En la epilepsia, pues obviamente nos va a causar las convulsiones tónico-clónicas, rítmicas o etcétera, ¿no? Y la isquemia, pues es lo regular en sensaciones motoras, es que cause paresia. En cuanto al comienzo y progresión de los síntomas, pues la migraña ya lo vimos, es muy focal, se va a presentar lentamente, puede durar 4, 72 horas, etcétera. En la epilepsia, pues las convulsiones regularmente no suelen durar más de 2 minutos o 1 minuto. Y en la isquemia, pues el comienzo y progresión de los síntomas es segmentario por una extremidad y puede haber un empeoramiento o déficit en términos de minutos u horas. En cuanto a la duración, pues ya vimos que la migraña puede ser muy variable. Algunas bibliografías marcan que 1 hora, 4 horas, hasta 72 horas o incluso algunos minutos. En la epilepsia, como ya les había mencionado, no suele durar más de 1 minuto. Y la isquemia, pues, es variable, ¿no? Minutos o segundos. Y la que sigue, por favor. En cuanto a los síntomas asociados, pues podemos decir que en la migraña
se va a asociar con el aura visual y sensitiva. Puede haber disfasia. Y obviamente pues casi siempre se va a acompañar de la cefalea y pues nunca vamos a tener una hemiparesia. En la epilepsia vamos a tener síntomas visuales sensitivos. En esta ocasión pues no se relaciona tanto con síntomas visuales sensitivos. Rara vez hay disfasia, rara vez hay cefalea, pero sí se puede presentar, y la hemiparesia pues es menos posible que se presente. Y para la isquemia pues no se va a asociar a síntomas visuales sensitivos, también puede haber cefalea o no. Esta se va a asociar más a paresia y rara vez se va a presentar disfasia. Y pues esto en general, ¿no? Serían como los diagnósticos diferenciales para la migraña con aura. Claro. Bueno, ahora seguimos con el tratamiento. La elección del tratamiento pues va a depender de la frecuencia e intensidad de la crisis de la migraña. Esto se va a dividir en dos, tanto en sintomático como en preventivo o profiláctico o no farmacológico. Aquí les puse un esquema, pero vamos a ir desmenuzando el tratamiento para cada tipo de migraña que pues normalmente vamos a tener en el consultorio médico. La siguiente, por favor. Como primer punto vamos a ver el tratamiento de la migraña episódica. Esta pues como les dije se va a dividir en no farmacológico y farmacológico. En el no farmacológico pues en general vamos a tratar de disminuir los factores desencadenantes. Como ya se los había mencionado, pueden ser factores psicológicos, estrés, ansiedad, depresión, factores hormonales, alimentos, factores ambientales, etc. Esto pues también vamos a indicarle al paciente algunas medidas en cuanto a sus hábitos. En este caso puede ser ejercicio, que acuda a alguna terapia psicológica, que aprenda técnicas de relajación, entre otras. Y bueno, también tenemos el farmacológico, en este caso cuando ya no es posible controlarlo con el no farmacológico. Esto pues en general tiene que ser de forma rápida. Tenemos que certificar el inicio, además de buscarle el mejor fármaco con menos contraindicaciones, así como las características y comorbilidades del paciente, así como la gravedad de las crisis. En primer punto tenemos entre las crisis leves y moderadas. Aquí está el grupo de los analgésicos simples y antiinflamatorios no esteroideos, los AINES. La siguiente, por favor. Aquí les puse una tablita, cuáles marca la bibliografía que yo consulté. En este caso teníamos a los antieméticos, los analgésicos simples, en el que ellos se encuentran paracetamol y metamizol, y los AINES, el ácido acetilsalicílico, naproxeno, ibuprofeno, entre otros. Aquí también se marca las dosis y en qué vía podemos administrarlo. La siguiente, por favor. También tenemos las crisis de moderadas a graves. En este caso son fármacos selectivos, que son los triptantes, los agonistas 5-HTIV1B. Tenemos al grupo 1, que es supraptán, el grupo y los grupos 2, que en este caso pues encontramos naratriptán y frobatriptán, perdón. En este caso también tenemos las formulaciones, si vienen comprimidos o no, además de cómo viene en presentación, sus dosis y la dosis máxima que le podemos administrar al paciente. También la siguiente, por favor. También tenemos los no selectivos, que son los ergóticos. En este caso, pues aquí también marcan el cuadro los grados de evidencia y de eficacia de este tipo de fármacos.
Digo, como les digo, todo depende de tanto de la gravedad, de las características, de los episodios de migraña que tenga el paciente. La siguiente, por favor. También tenemos el tratamiento de migraña crónica. El objetivo de esta, pues, tenemos que es aliviar el dolor y la discapacidad del paciente. Esto con la finalidad de que podamos evitar los desencadenantes que ya no podamos controlar. Además de que evitar también los factores de riesgo, poder modificarlos, como ya se los había mencionado, que estén estrés, comida, factores hormonales, entre otros. También aquí es importante marcarle al paciente que si llega a tener algún sobrepeso u obesidad, pues tenemos que controlar el peso, la comorbilidad psiquiátrica también es importante, además de tener una vigilancia y un manejo en cuanto a los trastornos del sueño. En cuanto al farmacológico, pues normalmente también se utiliza los mismos para crisis de migraña episódica. Se utilizan antiinflamatorios, esteroideos, AINES, y aquí vamos a incluir los criptanes. También vamos a tener un tratamiento preventivo. La siguiente, por favor. Esto con la finalidad de que reducir, en este caso, crisis futuras. También uno de ellos, pues, la modificación del estilo de vida, la prevención de factores desencadenantes, evitar factores de riesgo modificables y cronificadores. Además, tenemos que el tratamiento preventivo, pues, va a estar condicionado a la frecuencia de la migraña, así como el grado de la discapacidad que va a provocar esta misma y la frecuencia del uso de tratamientos sintomáticos. Y en ese caso, pues, las preferencias que tenga el paciente. Y el tratamiento, pues, va a ser individual a cada paciente, en este caso con los costos, comorbilidades, interacciones medicamentosas que, pues, a lo mejor el paciente se puede tomar otros medicamentos, pues también tenemos que checar eso. La siguiente. En este caso, en el tratamiento preventivo, tenemos distintos. Eso es lo que marcaba la guía. Sin embargo, pues también va a depender del paciente. Tenemos el topiromato, los onabotulinomoxina A. Este tipo de fármacos leí que estaban apenas en revisión. Se había hecho un estudio con varios pacientes, sin embargo, pues aún tiene pues está en pausa todavía, aún no está para administrarse ya. Entonces, pues hay que también tenerlos en cuenta. La siguiente, por favor. Y también tenemos el tratamiento contra migraña refractaria. Este tratamiento, pues, tiene distintos objetivos. Uno, pues, tener un tratamiento en cuanto al farmacológico profiláctico. Además, como optimizar un tratamiento abortivo. ¿A qué se refiere esto? Pues que vamos a tratar de que el paciente tenga la combinación de dos agentes separados para poner una mejor eficacia en cuanto al tratamiento. También vamos a tener la modificación de hábitos y estilo de vida, así como la implicación que tenga el paciente. También le podemos mandar bloqueos anestésicos. Puede que ya en casos ya más específicos, pues a lo mejor la estimulación del nervio occipital mayor y también una neuroestimulación simultánea del nervio occipital y del nervio supraorbitario. La siguiente, por favor. Aquí les puse una tablita en cuanto a la migraña crónica y cómo es en cuanto al diagnóstico, el tratamiento, los principales betabloqueadores que les había mencionado, que es propanolol, metoprolol, entre otros. La siguiente, por favor. Y bueno, ya iniciando con la cefalea tensional, que es el siguiente punto. La siguiente,
Esta se define como una sensación dolorosa de intensidad variable. Esta va a estar localizada en la bóveda craneal, en la parte alta del cuello o nuca y mitad superior de la cara. Esta se caracteriza también porque pues es definida como un síndrome y un síntoma. Aproximadamente de un 60 a un 80% de la población en México ha padecido de cefalea al menos una vez en su vida. La siguiente, por favor. Ok, teniendo esto claro, podremos iniciar con los tipos de cefalea. Les voy a explicar acerca de la cefalea tensional. Esta, bueno, se va a definir como un dolor leve o moderado y se refiere, el paciente refiere a tener una banda ajustada en la cabeza. Esta va a ser la cefalea primaria más frecuente y se estima que el 80% de la población la padece de manera aguda y un 3% de manera crónica. La intensidad va a ser frecuente y de duración variable, puede ir desde los 20 minutos hasta los 7 días. Y bueno, el cuadro clínico se va a describir como un dolor de tipo opresivo. Esta no es pulsátil y es bilateral en el 90% de los casos. ¿Cómo vamos a determinar cuando es infrecuente, frecuente o crónica? Bueno, infrecuente va a ser menos de 12 días al año, frecuente va a ser más de 12 días al año, pero menos de 180, y crónica va a ser más de 180 días al año. En cuanto al ya. Sí. En cuanto al tratamiento, pues tenemos de dos, el sintomático y el preventivo. En el sintomático, pues, las guías nos marcan principalmente el uso de antiinflamatorios no esteroideos o AINES que tienen una efectividad, pues, se marca como moderada, que en un 30% de los casos se va a librar de dolor a las 2 horas. Esto se recomienda más en un cuadro agudo. Se dice que tiene un beneficio muy limitado en estadios crónicos y se recomienda una dosis única y repetir a las 2 horas si se precisa. Dentro de los fármacos pues tenemos el ácido acetilsalicílico, el ibuprofeno, el paracetamol, que se dice que tiene el menor efecto, y el ketoprofeno, que igual tiene muy baja eficacia. Entonces, primera elección, pues podríamos utilizar el ácido acetilsalicílico y el ibuprofeno en su defecto. La que sigue, por favor. Y para el tratamiento preventivo, pues la primera línea se marcan los antidepresivos amitriptilina, que es el de mayor eficacia, y la mirtazapina. La amitriptilina en dosis de 10 o 12.5 miligramos diarios en toma nocturna, y se va a ir incrementando la dosis semanalmente hasta alcanzar un máximo de 75 miligramos diarios en dado caso de que se requiera. En cuanto a las contraindicaciones, pues no se deberían de administrar en el glaucoma, en el estreñimiento, hipertrofia prostática, si hay presencia de deterioro cognitivo o trastornos del ritmo cardíaco. En general también tiene una efectividad moderada en la reducción de los síntomas en un 30%, y se dice que el efecto va a aparecer aproximadamente después de las 2 semanas de uso. Entonces este es preventivo. Y pues la respuesta se debe valorar cada 4 a 6 meses para ver si se continúa con el tratamiento o se deja. La que sigue, por favor. La siguiente imagen es un algoritmo de tratamiento de la cefalea tensional. Tenemos la cefalea tensional episódica infrecuente. Si se clasifica como leve, pues el tratamiento es no farmacológico. Simplemente control de estrés, técnicas de relajación, ya sea meditación, ejercicio u otras. Si se clasifica como una cefalea tensional episódica infrecuente moderada o que pueda interferir con las actividades, pues lo recomendado sería iniciar con el tratamiento. Primera elección, ya lo vimos, con AINE. Y también se puede manejar con tratamiento no farmacológico del mismo, control de estrés, meditación, etcétera, ¿no? Fisioterapia. Y incluso algunos libros
también nos marcan que la acupuntura podría servir como tratamiento. Ahora, si es una cefalea tensional episódica frecuente y que además es crónica, si se clasifica como leve, lo mismo, el tratamiento no farmacológico, control del estrés, control de factores desencadenantes, técnicas de relajación, y en dado caso de que haya una patología asociada que pueda ser la causa de la cefalea tensional, como insomnio o ansiedad, pues tratar la patología. Y en dado caso de que sea la cefalea tensional crónica moderada o que pueda interferir con las actividades normales del paciente, pues lo principal es que se deben evitar el abuso de los AINES, ¿no? Por los efectos secundarios que pueden traer estos. Y pues aquí sería ya en los casos donde se podría utilizar el tratamiento preventivo, que es la amitriptilina o la mirtazapina en su defecto, además de acompañando del tratamiento no farmacológico. Y pues si el paciente está embarazada, pues lo recomendable es el tratamiento no farmacológico. Aquí sí. Ok, continuemos con las cefalgias autonómicas del trigémino. Bueno, esto se va a caracterizar por la distribución unilateral según la inervación del trigémino. Sus características es que son de inicio rápido, intenso y cortos de duración. Pueden ir desde los 15 minutos a las 3 horas. Y bueno, esta va a ser trigémino autonómicas porque se va a derivar de las ramas del trigémino, como la oftálmica, la maxilar y la mandibular. Aquí encontramos también la cefalea en racimos. Esta es poco frecuente y se presenta en crisis muy intensas agrupadas durante varios periodos en semanas, por lo que pues, recibe su nombre de cefalea en racimos. La fisiopatología esta es una disfunción en el sistema nervioso central y a nivel hipotalámico y también a nivel del núcleo supraquiasmático. En cuanto a la clínica, tipo y localización del dolor, este es un dolor muy intenso, se caracteriza de tipo pulsátil o taladrante, además de ser unilateral. Esta normalmente se da en la región orbitaria, temporal o supraorbitante y esta va a estar irradiado habitualmente hacia el maxilar superior. La duración va a ser aproximada de 15 a 60 minutos, con límites de entre 10 y 180 minutos. Esto puede que haya de 1 a 2 cefaleas diarias y pues no suelen superar los 8 días o la semana. Puede haber síntomas acompañantes, entre ellos lagrimeo con un 85%, inyección conjuntival con un 45%, puede que el paciente presente síndrome de Horner con un 30%, así como bloqueo nasal y rinorrea en un 47% y rubefacción de la cara en un 20%. La siguiente. Ok, bueno, el tratamiento va a tener dos objetivos. El primero es tratar la crisis aguda y la segunda es reducir la frecuencia y la intensidad de los ataques. Esto va a ser acortando la duración del racimo. Tengamos en cuenta que el tratamiento se realiza durante la fase activa, no existiendo un tratamiento para prevenir las fases sintomáticas. El tratamiento sintomático vamos a utilizar lo que son los triptanes. Aquí la bibliografía nos daba dos ejemplos, como son el sumatriptán subcutáneo, y este va a ser un fármaco efectivo en el tratamiento de las crisis, administrándose a dosis de 6 miligramos, y esta va a actuar a los 15 minutos, aunque normalmente hace efecto dentro de los primeros 5 minutos. La dosis diaria máxima recomendada va a ser de 2 inyecciones de 6 miligramos. El otro ejemplo es el solmitraptán y se administra por vía intranasal a dosis de 10 miligramos con efecto en 30 minutos. Dentro de las contraindicaciones vamos a tener la hipertensión arterial mal controlada y el CBI. Como otro tratamiento tenemos el oxígeno. 2/3 de los pacientes con cefalea en racimos van a responder a la inhalación de oxígeno en un 100%. Y esta va a ser una de las características únicas en las cefaleas primarias. Esta se va a administrar a alto flujo con una mascarilla de 12 a 15 litros por minuto en posición sedenta. El efecto va a comenzar dentro de los 15 y 20 minutos posteriores a esto. La lidocaína va a ser efectiva en parar las crisis de cefalea en racimos en 1/3 de los pacientes
pero se debe considerar en pacientes que no tienen respuesta al oxígeno y que los triptanes sean inefectivos o estén contraindicados. Esto se va a administrar en forma de gotas o en spray en la fosa nasal ipsilateral al dolor, y las dosis recomendadas va a ser de 1 mililitro al 4 al 10%, y el efecto va a ser rápido, en menos de 10 minutos. También vamos a tener un tratamiento preventivo. Existen varios fármacos efectivos para reducir la frecuencia de los ataques en la cefalea de racimos, y los fármacos preventivos tardan en hacer efecto más de 2 semanas, por lo que se asocian a tratamientos transicionales con una respuesta rápida. Aquí vamos a tener el tratamiento preventivo de transición, donde se mencionan los corticoides, que van a ser las prednisonas y la metilprednisona, la terapia de primera línea, como el verapamilo, la terapia de segunda línea, el topiramato, la terapia de tercera línea, la melatonina, ácido valproico o gabapentina. Y bueno, aquí ya tenemos un esquema con todo lo que ya les expliqué, y si este último tratamiento no tiene respuesta, vamos a utilizar el onabotulinumtoxina A, pero como dijo Yunuen, este todavía no está ahí al 100% probado, entonces, bueno, nos quedaríamos con una neuroestimulación occipital o esfenopalatina. Bueno, entonces pasamos a la siguiente clasificación, que es la cefalea hemicránea paroxística. Como su nombre lo dice, pues se va a caracterizar por una crisis de dolor que va a ser estrictamente en unilateral, o sea, en un lado de la cara, del cráneo. Esta puede ser de intensidad muy fuerte o variable. El tipo de cefalea va a ser, puede presentarse de tres diferentes formas, ¿no? La penetrante, opresiva o pulsátil. Y también se dice que los pacientes van a preferir quedarse en reposo porque va a aumentar con el movimiento. Esto se va a localizar en uno o varios puntos de lo que sería la inervación de la primera rama del trigémino, la rama oftálmica. Es decir, se puede ubicar en la región supraorbitaria, en la órbita o en la región temporal. En cuanto a la duración, pues se dice que va a durar de 2 hasta 30 minutos y que puede ocurrir varias veces al día. Y pues prácticamente no va a tener predominio de horario. Además de que los ataques, pues, se dice que pueden ir de un ataque o de un dolor al día hasta 40 o más. Entonces, pues, sí puede ser muy, que ocurre muchas veces al día. Esta no va a tener relación ni con el sueño, ni con lo que sería el de preferencia nocturna, tampoco es. Y normalmente se va a acompañar de síntomas autonómicos ipsilaterales al dolor, es decir, del mismo lado donde se presenta el dolor se pueden acompañar los síntomas autonómicos, que pues serían la inyección conjuntival, el lagrimeo, congestión nasal, tosis palpebral, edema de párpados, miosis y rinorrea. También en algunas crisis se dice que puede haber náuseas, fotofobia, incluso pueden llegar a vómitos, pero pues esto no es lo común de esta cefalea hemicránea paroxística. Y se dice que también vamos a tener dolor irradiado hacia el occipucio, hacia el cuello y hacia los hombros, e incluso irradiado hacia la cavidad oral. Y pues también vamos a tener los desencadenantes de esta hemicrania paroxística, que serían el ejercicio, un movimiento cervical brusco, tos, cambios atmosféricos, e incluso también se dice que puede ser ocasionada por el consumo de alcohol. La que sigue. El tratamiento de la cefalea hemicraniana paroxística se va a basar en la indometacina, y este va a conseguir un control absoluto de los síntomas, habitualmente en menos de 24 horas. El tratamiento suele iniciarse a dosis de 25 miligramos cada 8 horas, incrementándose cada 3 días hasta tener una dosis de 150 miligramos diarios o hasta que el paciente esté controlado clínicamente.
A dicha dosis debe existir una respuesta, pero si la respuesta es incompleta pero significativa, hay que seguirla aumentando. Se puede alcanzar una dosis de 300 miligramos. Con una posología adecuada, los pacientes van a tener una respuesta en menos de 24 horas. Si nuestros pacientes están contraindicados a la indometacina, vamos a tener otros AINES, como son los AINES, como el naproxeno o el diclofenaco. Sin embargo, vamos a encontrar efectos adversos, como son las náuseas, vómitos o dolor abdominal. Continuando con la cefalea hemicraniana continua, va a ser caracterizada por un dolor unilateral y continuo de una intensidad moderada que responde de forma absoluta a la indometacina. El dolor continuo va a ser característicamente definido como sordo y opresivo. En la fase de exacerbación, además de incrementarse la intensidad, frecuentemente se van a acompañar de al menos un síntoma autonómico como la inyección conjuntival, lagrimeo, proptosis, miosis o rinorea. Además de estos, en muchos casos se van a presentar manifestaciones migrañosas, tales como son las náuseas, vómitos, fotofobia y sonofobia. Incluso en algunos casos puede haber una aura visual. Aquí yo les coloqué un pajarito porque, los pacientes lo refieren como un picoteo, entonces es algo característico. La duración va a variar de minutos hasta semanas y el estrés puede ser un desencadenante más frecuente, seguido de la toma de alcohol o el sueño irregular. La respuesta absoluta a la indometacina, va a ser, este va a ser el tratamiento de elección. Y para ello debemos emplear dosis terapéuticas, comenzando con una dosis de 25 miligramos cada 8 horas y cada tercer día incrementarlo progresivamente hasta alcanzar al menos 50 miligramos cada 8 horas. La respuesta completa del paciente va a ser en menos de 2 horas y, esto se va a mantener mientras el paciente esté bajo este tratamiento. Igual, si nuestro paciente no puede tomar la indometacina, vamos a tener inhibidores de la COX-2 como el topiramato. También vamos a encontrar el síndrome de Zoom. Este es su dolores de tipo punzante, perforante, urente, lancinante o pulsátil. Localización va a estar centrado en el ojo y en la zona periorbitaria. Esta va a estar irradiado a veces en la frente, en la nariz, mejillas, paladar. Su intensidad va a ir de moderado a muy intenso. Su duración es un comienzo bastante brusco y su duración sí, oscila entre 1 segundo y 4 minutos. Aunque hay estudios donde se ha demostrado que ha durado más de 2 horas. Entre los fenómenos acompañantes está la inyección conjuntival, lagrimeo, caída del párpado, miosis, edema palpebral, periocular, enrojecimiento, congestión nasal y rinorrea. Y dentro del tratamiento vamos a encontrar la motriginia, que es, sus dosis es de 100 a 200 miligramos entre día. La gabapentina, carbamazepina o topiramato. La siguiente, por favor. Bueno, entonces ya pasamos a lo que serían los otros trastornos de cefalea primaria. La que sigue, por favor. El primero de ellos es la cefalea primaria con tos, que la podemos definir como toda cefalea que va a ser desencadenada específicamente por la tos y o por un estornudo, también por levantar peso, por inflar globos, por la risa, por sonarse la nariz, por agacharse, etc. En cuanto a la epidemiología, se dice que es menos del 1% de la población, así que no es tan característica ni tan importante. En cuanto a la fisiopatología, se dice que se debe a un aumento rápido de la presión intratorácica. Ya vimos las causas. Entonces, la tos, el estornudo, el levantar peso, inflar globos, la risa van a aumentar la presión intratorácica. Se va a disminuir el drenaje venoso desde el cerebro y vamos a tener una elevación transitoria de la presión intracraneal, lo cual nos puede ocasionar la cefalea, ¿no? Eso es lo que se dice en cuanto a la fisiopatología. En cuanto al diagnóstico, esta cefalea se va a caracterizar por un dolor bilateral, hasta en un 90% de los casos, o unilateral en el otro 10%. Esta es principalmente de dominio frontotemporal o occipital, o incluso puede afectar toda la cabeza. En cuanto a los grados, puede ser de moderado a intenso. Es de inicio súbito,
Y en cuanto a la duración, pues puede ser entre 1 segundo y 2 horas. Y pues debe ser obviamente provocada por la tos, los esfuerzos bruscos u otras maniobras de mansalva, como ya les mencioné, estornudos, la globo, risas hacia la nariz y agacharse. Y solamente bajo la asociación a estas circunstancias, pues nosotros podríamos diagnosticar la cefalea primaria con tos. Y en cuanto al tratamiento, al ser una cefalea de corta duración, no es necesario un tratamiento sintomático, ya que, como vemos, puede durar 1 segundo. Pero, pues lo importante aquí sería actuar sobre los factores desencadenantes, ya sea por una patología pulmonar o lo que pudiera estar causando la tos. Y si existe tratamiento preventivo, está recomendado también la indometacina como el fármaco de primera elección. Igual las dosis, pues ya las conocemos, las mismas dosis, 25 miligramos día hasta incrementarlos cada 3 días hasta un total de 50 miligramos día. Y también tenemos otros fármacos como el topiramato, la acetazolamida, el propanolol, el naproxeno, metilsergida y la metoclopramida. Pero el de primera elección pues sería la indometacina. La que sigue, por favor. La siguiente sería la cefalea primaria con el esfuerzo. Esta cefalea pues obviamente va a estar ocasionada por el esfuerzo físico. Para los criterios diagnósticos tenemos que presentarse al menos 2 episodios de cefalea provocada por ejercicio físico vigoroso y que ocurre solamente durante el ejercicio o justo después de este. Y en general la duración es inferior a 48 horas. Y en cuanto al tratamiento, pues en aquellos casos que no son invalidantes, pues se aconseja disminuir o evitar el ejercicio vigoroso. O también tenemos tratamiento preventivo, que sería la indometacina. La indometacina prácticamente es tratamiento en casi todas las cefaleas, aunque otras opciones pues pueden ser los AINES, principalmente ibuprofeno y ácido acetilsalicílico, o un triptán, los cuales ya vimos también. Y se dice que si el dolor es muy incapacitante, como preventivo se puede utilizar betabloqueantes, principalmente el propanolol de 20 a 80 miligramos día. Y pues el tratamiento preventivo debe utilizarse entre 3 y 6 meses con posterior retirada gradual, si es que mejoran los síntomas o desaparece la cefalea primaria con el esfuerzo. La siguiente, por favor. La siguiente clasificación es la cefalea primaria relacionada con la actividad sexual. Pues esta se define como toda cefalea que va a estar relacionada específicamente con coito, masturbación o sexo oral. En cuanto a los criterios diagnósticos, pues debe tener al menos 2 episodios de dolor craneal o cervical que ocurren únicamente durante la actividad sexual o es provocada por esta. Y también debe tener aumenta la intensidad a medida que progresa la excitación sexual o que aparece de forma explosiva durante el orgasmo justo antes. En general va a ser una cefalea intensa que va a tener una duración de entre 1 minuto a 24 horas o que puede llegar hasta 72 horas. Y el tratamiento pues también tenemos de 2, el preventivo y el sintomático. Preventivo la indometacina, mismas dosis, o un triptán 30 a 60 minutos antes de la actividad sexual. Y en cuanto al tratamiento preventivo tenemos los betabloqueantes, principalmente propanolol, mismas dosis que la anterior, o la indometacina igual de 3 a 6 meses. La que sigue. El siguiente es la cefalea primaria en trueno, que la podemos definir como una cefalea brusca e intensa, que tiene una duración variable y que va a alcanzar su máxima intensidad en menos de 1 minuto. En este caso, para los criterios diagnósticos, pues es una cefalea intensa, inicio súbito, y va a alcanzar su máxima intensidad en menos de 1 minuto. Y pues la duración puede ser variable, pero regularmente es de minutos. Se dice que es de 5 a 15 minutos la duración de la cefalea primaria en trueno. También va a tener una localización difusa y con predominio occipital,
y se puede asociar a otros síntomas como lo serían la fotofobia, sonofobia, náuseas y vómitos. Y pues en esta no deben existir desencadenantes porque la cefalea en trueno también puede ser secundaria a otras, pues de etiología variada, ¿no? Puede ser secundaria de etiología variada, como lo podrían ser una hemorragia subaracnoidea, ya lo veíamos en la clase de ayer, un ictus isquémico, una crisis hipertensiva, trombosis venosa cerebral. Entonces, pues para diagnosticar a nosotros una hemorragia primaria en trueno, primeramente tendríamos que descartar todas las patologías que pudieran acompañarse con una cefalea en trueno secundaria. Y en cuanto al tratamiento, pues se dice que los analgésicos, ¿no?, y los triptanes no van a ayudar mucho. En este caso, pues se han utilizado corticoides o nimodipino. Y esto es más que nada tratamiento preventivo, en dado caso de que sea una cefalea recurrente. Pero en cuanto al tratamiento, pues no encontré mucho. Así que nos quedamos con esto. Se pueden utilizar corticoides o nimodipino. La que sigue, por favor. La siguiente sería... aquí tenemos un cuadro de evaluación de la cefalea en trueno. Primeramente, pues la cefalea es intensa y brusca y va a alcanzar un máximo de intensidad en menos de un minuto. Lo primero que se va a hacer es tomarse una tomografía craneal urgente. En dado caso de que sea positiva, pues ya se trata la etiología específicamente, ¿no? Puede ser trombosis venosa, hemorragia subaracnoidea, un ictus, etc. Si es negativa, se recurre a la punción lumbar. En dado caso de que la punción lumbar dé positivo para hemorragia subaracnoidea o meningitis, pues se trata la causa. En dado caso de que sea negativa, lo siguiente sería una resonancia magnética. En dado caso de que sea positiva, igual para las causas, las posibles etiologías, pues se tratan estas. Y en dado caso de que sea negativa, pues ya se recurre a una angioresonancia magnética, etc. Y lo mismo. Y en dado caso de que todo esto resulte negativo para cualquiera de los tratamientos, pues ya podríamos diagnosticar la cefalea primaria en trueno. O sea que no tiene una causa etiológica comprobada. Y la que sigue, por favor. También tenemos la cefalea por estímulos fríos, pues esta se va a tratar de una cefalea que va a estar desencadenada por cualquier estímulo frío. Se pueden dividir dos prácticamente, que sería una cefalea por aplicación externa del estímulo frío, como la exposición a bajas temperaturas o sumergir la cabeza en agua. Y tenemos la cefalea por ingestión o inhalación de un crioestímulo, como pueden ser consumir bebidas frías o helados, etc. Seguramente ya todos hemos sufrido de este tipo de cefalea. En general, pues, es una crisis aguda que no dura más de 30 minutos, incluso el promedio va a ser de 10 minutos. Y para el tratamiento, pues únicamente, pues obviamente no va a precisar tratamiento y lo que se debe hacer es retirar, pues, el causante de la cefalea, ¿no? Y la que sigue, por favor. La siguiente es la cefalea por presión extrema. También puede distinguirse en dos tipos, la que es por compresión y la que es por tracción. Para la que es por compresión extrínseca, esta debe ser provocada y ocurre en el plazo de 1 hora durante la compresión externa sostenida de la frente o el cuero cabelludo, ya sea por un casco o algo similar. La intensidad es máxima en el punto donde se produce la compresión y va a remitir 60 minutos después de quitarse el casco o lo que cause la compresión extrema. Y en cuanto a la cefalea por tracción externa, también se le llama cefalea de coleta. Esta puede ser causada por amarrarse el cabello, una cola de caballo. Y pues lo mismo, va a remitir a los 60 minutos después de la liberación del cabello. Y en cuanto al tratamiento, pues únicamente evitar los factores que puedan desencadenar la cefalea por presión. La que sigue, por favor. También tenemos la cefalea primaria pulsátil. Esta se define como ataques paroxísticos de dolor en forma de punzadas de muy breve duración, que pueden ser de segundos. Esta se puede localizar en cualquier zona del cráneo y se va a presentar espontáneamente
o en ausencia de patología subyacente, por eso es primaria, ¿no? En cuanto a los criterios diagnósticos, pues debe ser una cefalea de aparición espontánea en forma de una única punzada o de una serie de punzadas que no duran más de segundos. Y estas punzadas deben repetirse con frecuencia regular, de una o múltiples por día. Esto es bastante variado y no debe haber síntomas autonómicos craneales. O sea, lo único que se presenta en este caso pues es la cefalea primaria pulsátil. Y en cuanto al tratamiento, pues lo mismo, es una cefalea que responde a indometacina, entonces pues las mismas dosis. Y como alternativa tenemos inhibidores de la ciclooxogenasa 2, melatonina, gabapentina, mitriptilina y la anabotulinum toxina A. Aquí, por favor. La siguiente cefalea es la cefalea numular. La palabra numular significa que tiene forma de moneda. Entonces, la podemos definir como un dolor continuo o intermitente, tipo opresivo, que va a estar localizado en una zona redondeada específica del cráneo. Es una zona que pues por eso se llama numular, porque se dice que tiene más o menos el tamaño de una moneda la zona en donde se presenta el dolor. Y pues vamos a tener hipersensibilidad al tacto en la zona y puede ser multifocal, ¿no? En cuanto a los criterios diagnósticos de esta, pues va a ser una cefalea continua, intermitente, y se va a localizar en el área del cuero cabelludo con la zona redondeada, que va a tener un contorno bien definido, tamaño y forma fijos, redonda o elíptica, y que regularmente va de 1 a 6 centímetros de diámetro la zona donde se presenta el dolor. En cuanto a los tratamientos, pues lo mismo, tenemos sintomáticos y preventivos. Sintomáticos también es una cefalea que responde a indometacina y a otros antiinflamatorios no esteroideos y al paracetamol. Aunque el paracetamol es el que tiene la menor eficacia al parecer. Ibuprofeno sería la segunda opción. Y en cuanto al tratamiento preventivo, tenemos la gabapentina, 600 a 1200 miligramos día, y la onabotulinum toxina A, 10 a 25 unidades. La que sigue, por favor. La siguiente es la cefalea hípnica, que se define como una cefalea poco frecuente que va a ocurrir en personas de edad media o avanzada y va a tener como característica que son ataques recurrentes de dolor que se van a producir estrictamente en las horas de sueño, lo que va a provocar que el paciente se despierte. En cuanto a los criterios diagnósticos, pues esta únicamente va a ocurrir durante el sueño, va a despertar al paciente forzosamente, se presenta más de 10 días al mes durante más de 3 meses y va a durar de 15 o más minutos y puede llegar hasta las 4 horas después de que provoque que el paciente se despierte. Y no va a tener síntomas asociados, ni fotofobia, ni ningún otro síntoma. Y en cuanto al tratamiento, pues tenemos el de la fase aguda o tratamiento sintomático y el preventivo también. El de primera línea se maneja la cafeína. Puede utilizarse como tratamiento para este tipo de cefalea. En general se recomienda de 40 a 60 miligramos o 1 o 2 tazas de café antes de dormir. En la segunda línea, pues analgésicos con cafeína y también se pudieran utilizar AINES, oxígeno, paracetamol y entre otras, ¿no? Pero pues la primera línea es cafeína, al alcance de todos. Y como preventivo, pues también tendríamos a la cafeína, el litio, la indometacina, etcétera. La que sigue, por favor. Y por último tenemos a la nueva cefalea diaria persistente, que esta es la única cefalea que se puede definir como por un perfil temporal. Y esta va a ser diaria desde su inicio, ininterrumpida, y suele ocurrir típicamente en pacientes que no tengan historia previa de cefalea, y generalmente se dice que los pacientes van a recordar el momento exacto en el que presenta la cefalea y que ese sería como uno de los criterios diagnósticos. Dentro de los que tenemos también que es un inicio inconfundible, se va a recordar con claridad, con dolor continuo e ininterrumpido durante 24 horas y se va a presentar durante más de 3 meses. En cuanto al tratamiento, pues no va a existir un tratamiento específico para esta entidad y se va a considerar tratar los posibles factores precipitantes en dado caso de que existan. Por ejemplo,
se puede presentar esta cefalea como la cefalea del tipo tensional, como la cefalea del tipo migrañoso. Entonces, si se presenta así, con el cuadro clínico específico de esas cefaleas, pues se daría el tratamiento específico para esas cefaleas. Y la que sigue. Y bueno, pues por último tenemos los signos de alarma. Estos pues van a ser muy importantes porque nos pueden suponer un problema mayor a una simple cefalea, además de que nos van a ayudar a diferenciar entre las cefaleas primarias, que son las que no tienen, bueno, las que se presentan en ausencia de una enfermedad, de las cefaleas secundarias, que ya son cuando se presentan con alguna enfermedad. Dentro de estos signos de alarma, pues encontramos la cefalea de inicio súbito o de características atípicas, que bien ya la mencionó mi compañero Marco y mis compañeros en la exposición de ayer, que un ejemplo de esta puede ser la cefalea de trueno o de estallido, que va a estar muy relacionada a una enfermedad vascular cerebral. Otro signo de alarma pues puede ser cefaleas asociadas a trastornos de comportamiento, focalidad neurológica, crisis epilépticas, edemas de papila, fiebre o signos meningios, ya que este tipo de cefaleas puede estar relacionada a desórdenes vasculares, a traumatismos o a infecciones sistémicas. Otros de los signos de alarma pues es el empeoramiento reciente de la cefalea crónica. Esto quiere decir que va a haber un aumento de la intensidad, de la frecuencia y va a llegar a presentar resistencia a analgésicos. Esta va a ser muy importante porque nos puede dar un tipo de cefalea que es llamada cefalea por abuso de la medicación. Este tipo de cefalea pues va a iniciar o va a empeorar con la ingesta excesiva o crónica de determinados fármacos. Habitualmente los fármacos que la desencadenan pues son aquellos que les recetaron para el tratamiento de sus cefaleas primarias. Diagnosticar esta cefalea por abuso de la medicación va a ser muy importante porque el tratamiento de esta pues va a consistir en la suspensión del medicamento. Sin embargo, pues nuestro paciente puede llegar a presentar una cefalea de rebote. Esto quiere decir que además de que va a tardar va a tardar en adaptarse a su nuevo tratamiento, y pues dentro de esta adaptación, pues el paciente puede llegar a acompañar su cefalea con náuseas, vómito, hipotensión, taquicardia, trastornos del sueño, inquietud y ansiedad. Y pues estos signos y síntomas van a durar entre 2 a 10 días, pero van a entrar dentro de la normalidad por el cambio al nuevo medicamento. Otro de los signos de alarma, pues pueden ser que estas cefaleas se presenten en edades extremas de la vida, y pues estas pueden estar muy relacionados a la presencia de algún tumor cerebral. Y pues hay que tener mucho cuidado en aquellos pacientes que presenten cefalea y y que tengan alguna enfermedad oncológica o inmunodeprimidos, porque pues la presencia de esta cefalea pues nos puede llegar a indicar que su enfermedad vaya progresando aún más, y pues va a constituir un signo de alarma. Siguiente, por favor. Bueno, eso ya sería todo de nuestra parte. No sé si tengan alguna duda. No tengo. Ok, chicos, pues la verdad es que cefaleas es un tema bastante amplio. Aquí lo más importante son dos cosas, ¿no? Es primero hacer una buena anamnesis, un buen interrogatorio para determinar los síntomas acompañantes y obviamente determinar qué tipo de cefalea es para dar un tratamiento. Ajá. En la migraña es súper importante el tratamiento preventivo. Ajá. Y nos puede disminuir mucho pues lo que es el ausentismo de las personas al trabajo, porque hay personas que si no se les inicia el tratamiento oportunamente, pueden durar pues hasta varios días con el dolor, ¿no? Y pues como decían al principio los compañeros, pues yo creo que el síntoma más
más frecuente de que consulte a un médico una persona. Yo creo que todos, sin duda alguna vez hemos tenido una cefalea, algunos a lo mejor tenemos algún tipo de migraña, y de ahí también la importancia de esta parte final donde se nos hace mención de cuáles son los síntomas de alarma, porque a veces vemos al paciente y decimos, ya sabemos que es el paciente con migraña, ya sabemos que es el paciente que tiene su cefalea tensional, ¿no? Pero si nosotros no tomamos la importancia debida al interrogatorio, a los síntomas de alarma, pues se nos puede ir por ahí alguna enfermedad que nos esté ahí ocultando con la cefalea. Y es bien importante en estos casos no solo determinar los síntomas de alarma, sino que está indicado hacer estudios nuevos, ¿no? A lo mejor de manera inicial les llega un paciente y dicen, bueno, la preocupación más grande de todo el paciente con cefalea es, ¿no tendría un tumor cerebral? Entonces, bueno, pues a lo mejor dices, no tiene datos de cráneo hipertensivo, no me parece, no tiene datos de focalización, y a lo mejor de manera inicial, bueno, tú le haces una tomografía y le haces ver una arteriografía que está completamente normal. Y de aquí la importancia, cuando hay ya síntomas de alarma, es importante en ese momento, independientemente que sea un paciente con una cefalea crónica, realizar unos estudios de imagen para descartar que se haya presentado ahora sí alguna enfermedad y esté ahí atrás, ¿no? Como un aneurisma, como un evento vascular cerebral, una tumoración, sobre todo pues porque cambian las características, esa es lo clásico, cambian las características de la cefalea común que el paciente nos había estado refiriendo con anterioridad. Entonces, ojo con esto, no es darle, pues ahora sí que muchas veces suena feo, pero muchas veces darle el avión al paciente, es el paciente con cefalea. No, es siempre que el paciente con cefalea acude a hacer un buen interrogatorio y darnos cuenta si se presentaron nuevos síntomas que nos puedan estar alertando de alguna otra enfermedad. Ok, chicos, si no hay ninguna duda, ¿algún comentario? No, doctora. No, doctora. Ok, pues nos vemos el lunes igual como a las 8:10 para ver las clases de demencias. ¿Ok? Sí, doctora. Sí, doctora, gracias. Sí, doctora. Okay. Que tengan buen fin de semana, chicos. Bye, bye. Igual, doctora. Gracias. Gracias, doctora.